Hola estudiantes de bioquímica, continuamos con las técnicas de purificación. Entonces vamos a mirar y en este nos estamos enfocando en el concepto de cromatografía. Entonces, existen diferentes técnicas cromatográficas, como ya lo vimos en la clase pasada. Existe una fase móvil y una fase estacionaria. Hoy miraremos una nueva técnica de cromatografía, pero esta técnica depende fundamentalmente de las condiciones físico-químicas en las que se encuentre la molécula que ustedes quieran purificar. Y en este caso, como nosotros estamos trabajando con biomoléculas, vamos a trabajar con proteínas. En este caso estamos trabajando con proteínas, ¿no? O enzimas, como ustedes lo quieran ver. Cuando nosotros tenemos una enzima, sabemos que es un polímero constituido por aminoácidos, ¿cierto? Sabemos que si tenemos, aquí vamos a colocar una proteína, imagínense que está aquí unida con una estructura, ¿cierto? Ya puede ser secundaria, terciaria, y sabemos que si está disuelta en agua, lo que significa es que en la superficie tiene aminoácidos que pueden estar cargados, ¿cierto? Que pueden estar cargados positiva o negativamente. Positivamente sería la arginina o la lisina, y negativamente puede ser el aspartico o el glutámico. ¿Sí? Pueden ser ese tipo de aminoácidos, estos de carácter positivo y estos de carácter negativo. Entonces, esos aminoácidos y sus ramificaciones, tanto del aspartico, glutámico, arginina o lisina, permiten generar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua y así ser solvatados. Es decir, la proteína está sumergida en una capa, está sumergida en agua, está disuelta, pero además genera puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno hacen que se estabilice la proteína. ¿En dónde? En la solución. Ahora, si yo, recuerden que como esto está disuelto en agua, como está disuelto en agua, yo puedo cambiar el pH de la solución en la que se encuentra disuelto la proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo agregar iones hidronio, ¿cierto? El cambio de pH permite o agregar iones hidronio o agregar iones hidroxilo. Los iones hidroxilo son negativos y los iones hidronio son positivos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo cambie, ¿cierto?, el pH, lo que estoy haciendo es que algunas de los grupos, supongamos, si nosotros estamos a pHs ácidos, lo que yo estoy haciendo es que, ¿qué pasa a pHs ácidos? Aquí va a colocar aquí un aspartico y aquí va a colocar una lisina. ¿Listo? ¿Qué le pasa a la lisina cuando está a pHs ácidos? Recuerde que la lisina tiene un grupo, una ramificación que tiene un NH2, ¿cierto? Y recuerde que el aspartico tiene un grupo que es un carboxilo. ¿Qué le pasa? Cuando nosotros agregamos iones hidronio. Al agregarle iones hidronio, pues esta especie se mantiene constante, es decir, este carboxilo permanece así como ustedes lo ven, es decir, no se disocia, es decir, no libera al medio hidronios, porque ya hay hidronios en la solución, pero lo que sí pasa es que este amino se protona. Es decir, que al final lo que ustedes tienen es un RCH2, CH2, CH2, CH2,
NH3 positivo, es decir, el nitrógeno se protona. Es decir, que al final el aspartico queda con carga cero, porque no le pasa nada, porque no puede liberar su hidronio, es decir, no puede generarse un aspartato, ¿cierto? Es decir, generar una carga negativa, sino que queda como aspartico, es decir, ese hidronio no se libera del carboxilo como tal, ¿sí? del grupo carboxilo, pero en caso contrario, las lisinas y las argininas lo que hacen es protonarse, y al protonarse hacen que la proteína tenga una carga total positiva, ¿cierto? Entonces, a pHs ácidos, las proteínas tienden a cargas positivas. Y a pHs altos, es decir, aquí pHs bajos, altos, tienden a carga negativa. ¿Por qué? Pues miremos, ¿por qué a pHs altos? Porque a pHs altos yo estoy colocando es OHs, ¿cierto? Entonces es R, CH2, 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 bueno, lo importante es que es el grupo amino. Si le coloco OHs, no pasa nada, no le pasa nada al grupo amino, pero sí le pasa, en cambio sí pasa al grupo carboxilo. Al colocarle OHs, lo que voy a generar es un R, CH2, C, doble enlace O negativo, más agua. Es decir, que se va a cargar la proteína positiva o negativamente. Entonces, dependiendo del pH, yo tengo proteínas positivas de carga general en la superficie positivas o cargas negativas. Y recuerde, y aquí esto es ya a manera de ejemplo, a manera de recordar, recuerde que cuando yo tengo aquí el punto isoeléctrico y aquí tengo hacia arriba y aquí, ¿no? En el punto isoeléctrico la carga de la proteína es igual a 0. ¿Listo? La carga es igual a 0. Por encima del punto isoeléctrico es negativa, es decir, a pHs altos. Y por debajo del punto isoeléctrico la carga es positiva, es decir, es pHs bajos. Pero recuerden que hay un punto isoeléctrico donde la carga es 0, y cuando la carga de la proteína es 0, es decir, cuando hay el mismo número de cargas, es decir, cuando hay el mismo número de cargas de aminos protonados o carboxilatos, y se suman y la carga total es 0, la proteína tiende a precipitarse, es decir, tiende a separarse de la solución. Pero si yo estoy por debajo del punto isoeléctrico, es decir, cuando tengo pHs bajos, quiere decir que es positiva, es decir, que está disuelta en agua con su superficie positiva. Si está por encima del punto isoeléctrico, quiere decir que su superficie es negativa y va a estar disuelta en agua. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso y recordando que nosotros podemos colocar una proteína en una solución amortiguadora, es decir, a un pH claro y específico que uno quiera, pues uno puede tener a la proteína o cargada positivamente, disuelta, o cargada negativamente, disuelta. Recuerde que si ustedes colocan el pH al punto isoeléctrico, lo que van a hacer es precipitar a la proteína, pero nosotros no queremos que se precipite la proteína, porque queremos que esté disuelta en la fase móvil de la cromatografía. Entonces, imagínense, tenemos una fase móvil con un pH que asegure que nuestra proteína está disuelta, ¿cierto? Ya sea cargada positiva o negativamente. Y aquí es una de esta característica de que la proteína puede estar cargada positiva o negativamente, la aprovecha la cromatografía. ¿Y cómo la aprovecha la cromatografía? Utilizando una técnica que se llama cromatografía por intercambio iónico. La cromatografía por intercambio iónico es una cromatografía en la cual lo que se necesita es hacer lo siguiente.
Imagínense que si tuviéramos una resina, es decir, una fase estacionaria, aquí voy a colocar la fase estacionaria, no, la dibujamos de otra forma porque se ve muy feo. Si entonces aquí dibujamos la fase estacionaria, y esta fase estacionaria, si le hacemos un zoom, de aquí viene la fase móvil, pasa por la fase estacionaria, aquí. Esa fase estacionaria tiene una resina, pero esa resina a su vez tiene grupos amino, es decir, cargada positivamente, o tiene grupos negativos, puede ser sulfatos, es decir, aquí negativamente. Si tenemos ese tipo de resinas donde están cargadas positiva o negativamente, pues obviamente una proteína, ¿cierto?, muy grande, que tenga una carga negativa, pues va a interaccionar con esta, pegándose, ¿cierto?, siendo afín a esta. Si tengo una proteína con una carga superficial positiva, pues va a tender a pegarse sobre la negativa. Pero en cambio, si tengo una carga positiva, pues va a intentar repelerse sobre las cargas, las resinas positivas, y las negativas no se van a unir con resinas negativas, porque recuerde que cargas opuestas se unen y cargas iguales se repelen, ¿cierto? Entonces, imagínense aquí, vamos a colocar un ejemplo de una cromatografía de intercambio iónico. Listo, aquí tenemos, entonces vamos a decir que es un intercambio iónico en donde la resina es positiva. ¿Listo? Es decir, que tiene grupos amino positivos. Y aquí vamos a agregar, aquí tenemos una colección de proteínas que van a hacer agregarse aquí una fase móvil con un pH controlado. Y voy a colocar aquí diferentes proteínas que tenemos en colección, pero no voy a colocar puntos como antes yo colocaba en exclusión molecular porque quería ver el tamaño, sino que aquí lo que voy a colocar son cargas. Entonces imagínense que aquí tengo una proteína que tiene una carga 2 más, ¿cierto? ¿Listo? Tengo una proteína negra que tiene carga 2 más, es decir, tengo 3 proteínas con carga 2 más, pero todas son la misma porque es de color negro. Ahora tengo menos 1, menos 1, menos 1, es decir, tengo una proteína, tengo 3 proteínas que son la misma, pero todas obviamente, porque tengo un pH controlado, tiene una carga negativa. Y ahora, esta, más 1 no, coloquémosla aquí. Menos 2, menos 2, menos 2. Es decir, de aquí coloquémoslo otra vez. Menos 2. Es decir, tengo 4 proteínas, ¿cierto? Que es la misma proteína, todas están cargadas, menos 2. Tengo 3 proteínas, todas cargadas, menos 1. Y tengo una proteína, más 2. Entonces, ¿qué hace la fase móvil? La fase móvil asegura que haya una interacción entre esta colección de enzimas con la fase estacionaria. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué va a pasar con la proteína 2 más? La proteína que va acá se va moviendo, ¿cierto? Y ve 2 más, y esto es cargado positivamente, pues definitivamente no va a pasar nada, ¿cierto? Se van a repeler. Es decir, que la 2 más va a pasar rápidamente por la fase estacionaria sin ninguna interacción hasta que sale por acá. Y van a salir las 3 2 más, ¿no? Salieron las 2 más. ¿Por qué? Porque no se vieron. Porque no tienen interacción con la columna. Entonces al final, lo que primero va a salir son las proteínas cargadas de qué tipo? Positivamente. Van a salir las proteínas cargadas positivamente. Obviamente estas 3 se separan un poquito, entonces por eso se ve esta curva gaussiana, porque unas van más rápido que otras. Es típico de los fluidos, entonces no podemos hacer nada. Pero lo primero que van a salir son las proteínas que no tienen interacción con la resina, porque son de la misma carga de la resina. ¿Entendido? Ahora miremos qué pasa. Vamos a borrar y ahora miremos qué pasa con las que están cargadas negativamente. Las que están cargadas negativas sí se van a retener,
¿cierto? ¿Y cómo se van a retener? Se van a retener fuertemente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tendría un -2, -2, -2, se van a quedar pegadas. ¿Por qué? Porque son, ¿qué? Son cargadas negativamente. Como están cargadas negativas, se van a pegar. Es decir, aquí ya vamos a borrar. Aquí ya vamos a borrar y están cargadas negativamente, ¿cierto? Y como están negativamente, hay una interacción electrostática. Y entonces tenemos esa interacción electrostática que hace que se unan, ¿sí? ¿Quién se une más fuertemente? Pues las que son -2. ¿Quién se unen más débilmente? Las de -1, ¿cierto? Entonces, al final van a quedar pegadas en la columna. La pregunta que uno hace es ¿cómo las puedo separar? Pues muy sencillo. Colocándole, porque como van a quedar pegadas, ¿cómo las puedo separar? Colocándole cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio se disocia en positivo, en cationes y en aniones. ¿Quién va a desplazar al cloruro de sodio? El cloruro de sodio va a llegar y si coloco una baja concentración de cloruro de sodio, las primeras que van a eludirse, es decir, a salir de la columna, son las que están pegadas más débilmente. ¿Quiénes son las que están pegadas más débilmente? Aquellas proteínas que su carga es -1. Entonces, al agregarle cloruro de sodio, lo que va a pasar es que lo que va a salir primero es las de carga -1, porque están, digamos, están interaccionando electrostáticamente más débilmente. Entonces aquí van a salir las de -1. Y ahora tengo que aumentar la concentración de cloruro de sodio, porque al aumentar la concentración de cloruro de sodio van a empezar a salir ¿quiénes? Las de -2. Y así ustedes se pueden dar cuenta que separaron tres proteínas. Separaron las proteínas que estaban cargadas negativamente con las positivamente y además separaron aquellas entre las negativamente, separaron las que estaban con mayor fuerza o menor fuerza. Y la fuerza depende de la carga total de la proteína y depende de qué tan cargada negativa o negativa en este caso está. Entonces, como se pueden dar cuenta, la cromatografía por intercambio iónico es una cromatografía muy interesante y bastante funcional. Para la próxima clase miraremos una cromatografía que se llama cromatografía por afinidad. Nos vemos en la próxima clase.